El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchábamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles este famoso discurso de San Pablo ahí en Grecia, en el Areópago, que nos muestra muy bien cómo le hablaba él a los que no tenían la fe judía ni la fe cristiana, por supuesto. El contexto allí estaba en el contexto de Grecia, la Grecia de los filósofos, de Sócrates, etcétera, ¿no? De hombres pensantes. Y lo que podemos decir del discurso, que es, ya digo, una pieza, un arte, digamos, justamente de elocuencia, pero de elocuencia en el sentido de ir iluminando al que lo escucha, para que se convierta, para que dé ese paso, para que dé ese salto. Entonces nos ayuda mucho a cómo uno tiene que hablarle a los no creyentes, ¿cierto? Porque en Jerusalén y demás Pedro y el mismo Pablo le hablaba a los judíos, pero le hablaba de otra manera. Aquí en primer lugar, fíjense que, pongamos la atención o subrayemos que no parte de la Biblia. Cuando habla a los judíos, ¿no es cierto?, el discurso de Pedro, empieza a hablar, o de Esteban, cuando lo están por apedrear, ¿no es cierto?, arranca con los padres, con Abraham, con las promesas hechas. Aquí no, porque no se trata del pueblo de Israel, sino que arranca desde la naturaleza religiosa de las personas, la conciencia, el interior, las cosas creadas, arranca de ahí. Siempre que uno dialoga tiene que partir de un punto en común. Pues si uno arranca de los problemas o de los puntos no comunes, no se puede derribar a ningún lado. Siempre se parte de un tronco común y desde allí se va desmenuzando. Eso es lo que podemos tomar, ¿no? Que San Pablo, la primera idea es que parte de cosas de sentido común y de que el hombre es un ser religioso. Dice, me paseaba mirando los monumentos y veo que son personas religiosas, porque tendrían diversos ídolos, templos, a distintos dioses. La segunda idea es que, bueno, la naturaleza no alcanza, ni la naturaleza del hombre ni la naturaleza creada, si uno no da un salto. Porque, bueno, está la herida del pecado original, que hace que las cosas sean velo y a la vez sean revelación. Si uno se queda en ello es como un velo que me opaca a Dios, pero si uno sabe ver a través de las criaturas, de la creación, del ser humano, de todo lo creado, digamos, como un puente, ahí son revelación, nos ayudan a ver, corre ese velo, ¿no? Pero el peligro que habían caído los atenienses era el tema de la idolatría. Había una frase, a mí me gusta mucho, ¿no?, que decía un autor, que no existen ateos, existen idólatras, ¿no? Es una frase muy actual. Igual que no existen agnósticos, sino que en algo uno tiene que creer, a algo se tiene que aferrar. No será Dios, será la técnica, será la ciencia, será al poder, será al dinero, será, no sé. Pero algo el hombre
por naturaleza es religioso, no puede estar en el aire, se tiene que apoyar en algo más firme que él. En tiempos digamos, de San Pablo, bueno, armaban ídolos, por eso dice en el texto, ¿dónde que dicen? No debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra trabajadas por el arte o el genio del hombre, ¿no? Si estuviera San Pablo ahora en la actualidad diría, no debemos pensar que la divinidad es semejante a la tecnología, al poder político, a la ciencia, a todas aquellas cosas las cuales no son cosas malas, pero digamos no son Dios. Bueno, queda demostrado, ¿no? Que no son Dios. Entonces, el peligro era esa idolatría. Por eso San Pablo, el remedio que les propone es parte de las cosas que ellos también partían, pero ellos se quedaban en esas cosas. Y de ahí los invita a hacer ese salto de la trascendencia, a trascender las cosas creadas para llegar al Creador. Y ahí donde algunos saltan y otros se quedan, ¿no? Porque está la libertad humana. Ahí les habla él de la resurrección. Cuando habla de la resurrección, ellos podrían llegar hasta la inmortalidad del alma, podrían llegar en su filosofía. Pero ya resurrección de la carne, de los cuerpos, ya dice, ahí se burlaron de él, porque ahí había que hacer un acto de fe propiamente, había que dar un salto, que ellos no, porque se apoyaban en solo su inteligencia, ¿no? Esto es muy interesante porque el hombre, todo hombre, el hombre con tu naturaleza humana, el ser humano es religioso. Somos religiosos por esencia, así como somos sociables y es parte de la sociabilidad de la esencia de la naturaleza humana, no es algo añadido, sino que es esencial y que si uno descuida eso, digamos, se hace muy difícil la vida humana. Así también el hecho de ser religioso no es algo añadido, sino que es parte de la esencia del ser humano, porque es limitado, porque es criatura, porque es contingente, a algo se tiene que aferrar, a algo más, si no queda en el aire, como decíamos, ¿no? Entonces, ahí está el salto del creyente, pero aún el que dice no ser creyente se tiene que aferrar a algo. El problema es cuando viene la muerte. ¿Vieron? Mientras todo está bien, ¿no es cierto? Uno está seguro, se siente seguro. Me contaba un amigo que estaba ahí no sé si te he conocido ahí en Estados Unidos, cuando fue lo de las Torres Gemelas, que cayeron las dos Torres Gemelas, bueno, como sabemos, que mucha gente se volcó a la iglesia en ese momento. Porque claro, Estados Unidos es un mundo seguro. De pronto eso que sentían tan seguro, con tanta tecnología, imagínense, si nosotros tenemos tecnología acá, imagínense Estados Unidos, de pronto colapsó esa seguridad. Entonces, instintivamente buscaron a Dios, lo cual es muy saludable, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el creyente no es que tiene todas las respuestas, inclusive frente a la muerte, pero a diferencia del incrédulo, conoce y confía en alguien que sí las tiene. El creyente no es que sea fuerte, nadie es fuerte. Y frente a la muerte de un ser querido, nadie es fuerte. Pero se apoya en el que es fuerte. En cambio, el incrédulo realmente queda en el aire, ¿no? Y frente a la muerte, no sé, tendrá que anestesiarse de alguna manera porque no hay forma de sobrellevarla. Yo creo que les contaba una vez una anécdota que me pasó en algún lugar de La Mancha. Para mí fue la mejor definición de falta de trascendencia de esto que les quiero decir, de una persona que había perdido a su hijo, lo cual ya es algo muy duro, para colmo lo habían matado, así que más duro todavía. Y bueno, el hombre no era creyente, más por ignorancia capaz que por otra cosa, pero no. A mí me estimaba, por razones humanas, digamos, y bueno, cuando fui al velatorio me abrazó y me dice, padre, lo perdimos para siempre.
Entonces le digo, no, lo perdimos por ahora. Entonces él me dice, no, lo perdimos para siempre, por eso mi dolor no tiene consuelo. Bueno, yo por respeto no dije más nada porque no era momento para discutir, pero realmente, a veces uno como cristiano le toca sufrir algunas cosas o privarse de otras, pero el que sufre, posta sufre, es el que no cree, ese sufre más de la cuenta, porque cuando se le colapsa el armazón, ¿no es cierto?, queda, y ojalá que a partir de ahí del salto, de creer. Porque como termina diciendo el texto, algunos creyeron, no todos. Vieron, como hemos dicho otras veces también, la fe no es magia, la fe es una gracia, pero supone la libertad humana. No todos creyeron, y eso que era San Pablo, yo me quedo tranquilo, ¿no? Vieron que hay un texto que dice que estaba predicando San Pablo y uno se le durmió, así que cuando se me duerme alguno a mí en la misa, me digo, si a San Pablo se le dormía, yo me quedo tranquilo. Pero, ¿cómo la fe supone la libertad humana? Bueno, pidámosle la gracia de valorar lo que es la fe. A mí me interpela mucho cuando personas que no son creyentes me dicen con nostalgia, si yo tuviera fe. Y a mí es como que uno podría decirle a una persona que no cree, ¿cómo podés vivir vos sin fe? Y es como que el otro le dijese a uno, ¿y vos? ¿Cómo no podés vivir mejor con la fe que tenés? La verdad que las mejores interpelaciones que me han hecho no son las objeciones que le ponen los que no creen, que esto, que aquello. No, eso es porque en el fondo el que pregunta es porque busca. Pero si no es cuando el no creyente añora lo que uno tiene. Y uno a veces lo tiene y lo trata con tanta naturalidad como si fuera algo común. Recién hablábamos antes de entrar a la misa, lo que es celebrar la misa, lo que es poder tener la misa. Y uno por ahí, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? De no poner el piloto automático, que este sea el culmen de nuestro día sacerdotal. Porque uno se acostumbra y a veces no termina de valorar. Así que pidamos la gracia a Dios de que los que creemos, por gracia de Dios, creamos de verdad y valoremos lo que es la fe, el don de la fe, la gracia de poder creer y la gracia de poder acceder a un montón de cosas, enseñanzas, sacramentos, tener un montón, todo un mundo que nos ayuda. Y pidamos también por los no creyentes, ¿no es cierto?, por los no creyentes. Que Dios los juzgue por qué no creen, ¿no es cierto? Si será por ignorancia, por qué. Dios sabrá lo que hay en cada corazón. A veces uno se encuentra en la vida esas paradojas. Personas que aparentemente son muy creyentes, pero en el fondo son bastante incrédulas. O sea, externamente somos muy, pero en el fondo nos falta fe. Y personas que por ahí no creen o no han recibido nada, a veces ni los sacramentos, pero en el fondo son personas religiosas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con las medidas nuestras, ¿no? Mucho cuidado. Pero bueno, pidamos esa gracia entonces para que todos tengamos eso que, como decimos siempre, no solo para momentos difíciles es necesaria la fe, sino que siempre es necesaria, porque los momentos difíciles que nos toca sufrir nos ayuda a darle sentido al dolor, sobre todo a la muerte. Y en los momentos que nos toca gozar, nos gusta disfrutar, nos ayuda a no ser egoístas. Que la Virgen nos conceda esa gracia.